Pronto es esto, se pone en cuestión su permanencia en los cargos, pero en Sí. segundo momento es la responsabilidad penal de eso y hasta la cierta forma de complicidad que eso significó. Sí, que el delito De se hecho, siguió cometiendo. Sí. Es el argumento que Cristina Fernández de Kirchner le tira por la cabeza a Bonadío por la causa de la venta de dólar futuro. El Cuando dice, delito. porque vos no lo frenaste antes cuando te avisaron, el delito se siguió cometiendo. Ah, bueno, muy bien, o sea que hasta vos, que sos un cráneo jurídico y una exitosísima abogada, descubrís que acá hay algo. Bueno, es una beta que tenemos que explotar más, Sí, me parece, totalmente. jurídicamente. Tenemos en línea hoy sí a Diego Giacomini, que es economista de la consultora de Economía y Regiones. Diego, Nico Yacoy, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Que ayer se nos cortó y quedamos ahí a mitad de charla, o ni eso. Queríamos que nos cuentes un poquito qué fue este acuerdo que se firmó entre Macri, o entre el gobierno central y los gobiernos de provincia, en realidad. Mira, acá básicamente lo primero que hay que saber que este es un movimiento del nuevo gobierno que ya tiene 7 meses, 8 en ejercicio, que en realidad son los primeros pasos tendientes a normalizar una situación que data de muchos años de irregularidades en el aspecto legal de las transferencias de fondos de nación hacia provincias. Claro. O sea, tanto es así que hubo 3 provincias, que son puntualmente San Luis y Santa Fe, que se presentaban a la justicia, a la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que se le restituyera el 15% de que se le retenía para el ANSES y el 1.9% que se retenía para la AFIP, y la Corte Suprema le dio la razón. Y estas provincias ya están cobrando ese 15% y ese 1.9% de la AFIP. A ver, ¿y qué sucedió? Y también se presentó Córdoba, que la Corte Suprema le restituyó el 15% del ANSES, pero no falló todavía por el 1.9% de la AFIP. Ajá. Ahora bien, ¿qué sucedió? Entonces la Corte Suprema dijo, bueno, esto hay que normalizarlo para todas las otras jurisdicciones del país, ¿no? Sí. Porque no puede ser que unas jurisdicciones tengan un régimen y otras tengan, las otras 21 tengan otro. Diego, pero Bueno, dijo, pero lo pueden hacer tranquilos, pónganse de acuerdo para esto. Exactamente. Entonces acá hubo un pacto, dada la delicada situación financiera del gobierno nacional, que heredó un déficit fiscal casi récord histórico, y que si lo ajustamos porque tiene presión tributaria récord, es el déficit fiscal más grande de la historia argentina, el que recibió el nuevo gobierno. O sea, estamos enfrente de la situación fiscal más comprometida de la historia argentina. Le dijo, bueno, yo no le puedo devolver el 15% todo junto, se lo voy a devolver por tramos. Y así fue que se firma el acuerdo ayer, donde todas las provincias acuerdan con el gobierno nacional que este año se le devuelven 3 puntos de los 15 y el próximo año se les devolverán otros 3 puntos adicionales, así hasta en el 2020 recibir la restitución completa de los 15 puntos. Bien. En el medio aparecen otras cosas, me parece, Diego, que es que le prestan parte de esa plata a una tasa subsidiada. ¿Cómo es eso? Bueno, después, el gobierno nacional le dice, como no le puedo devolver todo, le estoy devolviendo solamente un quinto, bueno, el Fondo de Garantía de la ANSES les presta a tasa subsidiada el equivalente a 6 puntos porcentuales. ¿Ok? Esto es solo un préstamo. Ayúdame con esta parte. El subsidio, digamos, de la tasa de interés es algo que el fondo por lo menos deja de ganar. No lo paga el Estado Central, pero lo deja de ganar el Fondo de Sustentabilidad. Sí. ¿Eso se descuenta después del total que se le debía a la provincia? A ver, las provincias que no, el problema es que en varias provincias la mayoría le deben al gobierno nacional. Bueno, eso era la tercera parte. Ahora te voy a decir qué pasa con las compensaciones. Claro. Esa parte, ese préstamo se usa para compensar
la deuda, o sea, para pagar la deuda que esas provincias tienen con el gobierno nacional. Y las provincias que no tienen deuda, bueno, lo reciben, ¿no? Claro. Y además hay otros aspectos, como que se firmó a un compromiso sin fecha para encarar la reforma de la coparticipación federal de impuestos. Claro, o sea, no, lo que no parece... Es una deuda del 94, porque la Constitución del 94 decía que en un año tenía que haber una coparticipación, para lo cual tiene que haber reforma impositiva también. Sí, y acuerdo de todas las legislaturas provinciales, pues es una ley convenio, o sea, es complicado políticamente de lograr. Ahora, Diego, a ver, hasta acá no encuentro la parte en que el Estado Nacional le pone el cascabel que hay que ponerle a los gobiernos provinciales. Quiero decir, no les pone ninguna obligación, solo este acuerdo así, medio... A ver, no entendí la metáfora del cascabel. No, hay que darle alguna responsabilidad fiscal, porque si no es seguir gastando, no das nada a cambio, simplemente recibís... Yo tengo una visión, perdóname, diametralmente opuesta. A ver, contame. Fiscalmente las provincias son infinitamente mejor que el gobierno nacional. Ajá. A ver, muy simple. Este año el déficit fiscal consolidado de las provincias es 0.8% del PBI. 0.8% del PBI. Cuando los servicios públicos esenciales, o sea, el gasto público que todos estamos de acuerdo que tiene que estar en cabeza del Estado, como la salud, la educación, son provinciales. La educación, los colegios son provinciales, la seguridad, la policía son provinciales, y la justicia, los juzgados son provinciales. O sea, los 4 servicios públicos esenciales son prestados por las provincias, y aún así tienen 0.8% en términos de PBI de déficit fiscal, mientras que el gobierno nacional, que no presta ningún servicio público esencial, y de la torta tributaria total, se queda redondeando con el 70% y solo el 30% las provincias, tiene un déficit fiscal que este año, haciendo bien las cuentas, no se va a cumplir la meta de déficit fiscal de 4.8% del PBI. Entonces, a la hora de mirar lo fiscal en Argentina, yo creo que fiscalmente acá las provincias son fiscalmente, cuando no son una joyita, pero cuando las comparan no, pero es clarísimo lo que estás diciendo, interesantísimo. Son mejor que Nación. Mirá. O sea, a ver, tienen todas las obligaciones, tienen el 50% del gasto a nivel global, lo asumen las provincias, con el 30% de la recaudación tributaria, y prestan los servicios públicos esenciales, y así todo tiene menos de un punto porcentual de déficit fiscal, mientras que Nación gasta la otra mitad sin ningún servicio público esencial y tiene un déficit fiscal que no va a ser el primario de 4.8% bien medido, que es la meta de este año. Entonces, a mí me parece que fiscalmente el que hace años que no viene haciendo bien las cosas, repito, que las provincias tampoco son carmelitas descalzas, pero mucho peor Nación que provincia. Cuando encima provincias, que sabemos lo que es, por ejemplo, el norte, tienen empleo público, donde provincias, el 55% de sus gastos son el salario de empleados públicos, que en un ambiente macroeconómico inflacionario, consecuencia de las políticas del gobierno nacional, no de las políticas de los gobiernos provinciales, o sea, por responsabilidad y mala praxis del gobierno nacional en los últimos 12 años, tienen que aumentar los salarios de la planta personal al ritmo de la inflación. Claro. Cada punto porcentual de incremento salarial es 5.000 millones de aumento de gasto.
En eso sí, a ver, porque si no la impresión que tenemos de la realidad de las provincias o sea, es enteramente falsa, pero a ver si esto sí es más o menos cierto. La proporción de empleados públicos que tienen, claro, teniendo a cargo la seguridad y teniendo a cargo la educación, hay que descontar de ahí policías, ver, maestros y médicos. Los maestros, los jueces, los policías, los médicos y las enfermeras son todos empleados públicos provinciales. Claro. Habría que preguntarse qué hacen los empleados públicos nacionales en todo caso. Porque a grandes rasgos por lo menos sabemos a qué se dedican varios de los empleados públicos provinciales. Claro. A prestar los servicios públicos provinciales. Bueno, ahí va, esa es una... De nación no sé. Una interesante distinción que hacer, y tienen números sobre eso ustedes, porcentuales, porque uno está pensando en el empleado público meramente burocrático, por decirlo de alguna manera, el que no presta el servicio esencial. Después estará la discusión sobre si el servicio tiene que ser prestado o no por el Estado, es otra cosa. En esta realidad, en este sistema, es otra discusión. Tal cual, que no es para ver en este momento. Sobre la tierra, hoy por hoy, los servicios de salud, de educación, justicia y seguridad los presta la provincia. Prestados por las provincias. Sí, que se los fue transfiriendo la nación, en algunos casos, se los fue transfiriendo sin los recursos, como con la educación. Y sin los recursos. Sin los recursos, sí. Puntualmente, los recursos se reparten de esta manera. Nación 70, provincias 30. Cuando analizo el gasto total de nación más provincias, es 50 y 50. No hay mucho que analizar. O sea, reparten gasto 50 y 50, pero todo lo esencial en el 50% de la provincia, y de todos los impuestos, 70 se lo lleva nación y 30 se lo lleva la provincia. Entonces, acá tiene que haber una reforma fiscal, tributaria impositiva, en donde claramente nación es la que tiene que resignar recursos en favor de las provincias. Y la provincia que está más damnificada en la repartida es la que más pone. Es la provincia de Buenos Aires. Para que se entienda el oyente y vea lo deformado que está esto por culpa de 12 años de malas políticas gobierno. Que este ejemplo es uno de los mejores ejemplos para ver cómo desfiguró y llevó todo a la peor expresión del anterior gobierno. Diego, si uno se esforzaba para hacerlo, escúchame esto, el fondo del conurbano bonaerense, que es por lo que va a reclamar Vidal, y te lo meto en la charla porque va a ser y que está muy bien, porque recauda para todas las provincias ahora, no para el fondo, se queda con nada. El fondo del conurbano bonaerense es el 10% de ganancias, o sea, el 10% de ganancias iba a bonaerense. Cuando empezó el fondo del conurbano bonaerense, los 2 millones por día que le decían, ¿no era así? Se recaudaban 6.500 millones de ganancias. Entonces, ¿qué sucedía? 650, el 10% iba a la provincia de Buenos Aires. Con toda, y la ley decía, si el 10% pasa a 650, lo que pase, por ejemplo, si es el 10% es 680, los 30 de diferencia se reparten entre las otras 23 provincias. Bueno, o sea, en esa repartija no entraba en partes iguales la provincia de Buenos Aires, quedaba afuera, las otras 23. No entraba en nada la provincia. No entró, no entra. No entra. La provincia de Buenos Aires, ¿qué pasó? Con toda la barbaridad de aumento de presión impositiva sobre los trabajadores y sobre las empresas con ganancias, que las empresas no tuvieron ajuste por inflación, y la tablita y el mínimo imponible de los trabajadores tampoco, la recaudación de ganancias fue creciendo al ritmo de 12 años de terrible inflación. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ese 10% de ganancias no fue 650, pasó a ser 10.000, 15.000, 20.000. Entonces, ¿qué sucede? Pero los 600 quedaron siempre en 600. Aires, claro, la provincia de Buenos Aires se siguió llevando 650 millones, pero hoy en día la lista es así: Córdoba,
en concepto de fondo de reparación histórica de la provincia de Buenos Aires. Sí, es una vergüenza. Se lleva 7.000 millones. Es una vergüenza hasta la lógica, están burlando. 7.000 millones para reparar históricamente a la provincia de Buenos Aires. San Luis se lleva 2.200. Sí. Y Tierra del Fuego se lleva 700. O sea, las otras 23 provincias se llevan en concepto de fondo de reparación histórica de la provincia de Buenos Aires 10 veces, algunas, otras 6, otras 8, lo que se lleva la provincia de Buenos Aires. ¿Y sabe lo que es lo grave de esto? Que el ex candidato a presidente y gobernador de la provincia de Buenos Aires se quedó callado 8 años y no reclamó nada. Y así está la provincia de Buenos Aires en términos de obra pública. Diego, me quedo sin tiempo, pero quiero 2 preguntas hacerte. Una más para que seguramente vos desarmes, digamos. Está más o menos extendido, tal vez sea un prejuicio, pero si uno lee algunos informes de algunas consultoras, esto de que las provincias son irresponsables en el gasto, ya nos dijiste que no tanto como el Estado Nacional, porque porque no tienen la responsabilidad de recaudar. Como recaudan en general, y bueno, ¿esto es verdad o es mentira? Si las hacemos recaudar directamente a ellas más, ¿esto las haría todavía más responsables en el gasto? No, ahí está. Esa visión tampoco es correcta. A ver, en Argentina hay una presión tributaria insostenible. O sea, con la presión tributaria que hay en Argentina hoy en día, la economía argentina no puede crecer. ¿Por qué? Porque hoy en día está en 36% del PBI, cuando en el 2003 era el 18%, o sea, se duplicó lo que pagamos impuestos, cuando en el 2007, el último año más o menos razonable, estaba en el 22%, y hoy, repito, en el 36%. De esos 36%, las provincias recaudan 6%, y el gobierno, 6 puntos porcentuales, y el gobierno nacional casi 30%. Es más, como de la repartija de impuestos se llevan 30 y el gobierno nacional 70, rascaron la olla y aumentaron la presión tributaria, o sea, aumentaron ingresos brutos, aumentaron ABL, aumentaron patentes, en el caso que son de las provincias, patentes, pero ya no la puede aumentar más tampoco, o sea, no se puede aumentar más la presión tributaria. No, pero yo digo el gobierno central cediera. ¿Se entiende? El gobierno, lo que pasa, que en realidad se diera imposiciones a las provincias. Lo que debería haber es una coparticipación en el sentido opuesto. Tendría que, en los países más desarrollados, federales inclusive como Canadá, Australia, ¿qué se hace? Recaudan las provincias y las provincias le coparticipan al gobierno nacional. De hecho, por constitución, los impuestos son provinciales. El que cede, y las provincias lo ceden a nación. Los únicos impuestos nacionales por constitución son los que provienen del comercio exterior. Diego, y lo último, y ahora sí con un minutito, entonces la contraparte de todo esto sería, puesto que no está puesto en términos de exigencia a las provincias, sería una autorregulación del propio gobierno central, sería se terminan con los ATN, digamos, porque si ya se le da con los ATN, quiero decir con la distribución arbitraria o discrecional, pues se les está dando lo que les correspondía. A ver, hay un piso mínimo de coparticipación por ley que no se respeta desde el 2003. O sea, el gobierno nacional, otra cosa más, que cuando subieron los K, incumplió permanentemente el piso legal de coparticipación mínima que le tenían que dar a las provincias. Bueno, en algún sentido eso se quiso devolver solo en parte, no lo llega a compensar ni de casualidad, con el fondo sojero más tarde, ¿no? Pero acá tiene que haber una reforma impositiva que baje la presión fiscal y reparta los impuestos de otra forma, más en favor a las provincias y menos en favor del gobierno nacional, con la salvedad que para que esto pueda ser financiable y viable, es el gobierno nacional quien tiene que bajar sus niveles de gasto. Los niveles de gasto del gobierno nacional son infinanciables.
Clarísimo, y termino con vos y con el programa. Un abrazo grande. Gracias. Chao. Era Diego Giacomini, que es economista de la consultora de Economía y Regiones. Sani, tenés unos mensajitos. Rapidísimo.